Ah, la, la, la. Ay, la, la, la. Bueno, para mí la verdad, pues es un placer estar acá. No me considero tan especial como Holmen dice que soy. Bueno, y también pues como les agradezco mucho estar aquí en este momento. Sé que no es fácil estar a estas horas de la madrugada despiertos con toda pues como la atención y los sentidos. Bueno, pues como para que conozcan un poquito de mi vida, yo me casé cuando estaba muy joven, me casé a los 23 años. Siempre he sido una mujer como de convicciones muy firmes y yo creo que eso es parte también como del trabajo que el Espíritu Santo hace en uno. Eh, yo no soy una mujer cristiana desde pequeña, digamos que sabemos que Colombia es un país muy religioso, por así decirlo, y desde que estaba pues como pequeña siempre iba a misa cada 8 días con mi mamá y con mi hermanita los domingos, pero mi relación con Dios era una relación, yo digo que era una relación de cada 8 días, de ir a misa y nada más. Y, y tuve la gran oportunidad de estudiar en un colegio con una compañera que es cristiana y ella nos invitaba muchas veces pues como a mi grupo de compañeras a la iglesia cristiana de ella, pero cuando uno es joven, digamos que para uno Dios nunca es una prioridad en la vida de uno, menos cuando uno está pues como en esa etapa de juventud y de crecimiento. Y yo creo que Dios sí tiene elegidas las personas con quien quiere trabajar desde muy temprano. Y un domingo ella me llamó y me dijo, Lina, te voy a recoger, vamos a misa juntas. Y yo, bueno, o sea, así, iniciativa de ella. Y yo llegué a una iglesia cristiana y es increíble las cosas que el Espíritu Santo puede hacer en uno porque las enseñanzas que yo empecé a recibir quedaron grabadas en mi corazón y yo empecé a sentir como un deseo y una necesidad de agradar a Dios súper especiales, o sea, tanto que cada vez como que yo actuaba en contra de lo que había escuchado, yo sentía una gran, o sea, como un gran remordimiento. Y eso lo hace el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, que es el que pone como ese sentir de dolor cuando tú sabes que no estás actuando conforme a la voluntad o conforme a lo que Dios ya te dijo que actuaras. Entonces, bueno, pues como para resumirles un poquito la historia, yo me casé con la convicción de que el matrimonio era para toda la vida, porque he sido una mujer muy conservadora, pues como en muchos aspectos de mi vida. Una relación que lamentablemente yo creo que el noviazgo es una etapa muy linda, pero es una etapa en la que nosotros olvidamos lo importante, o sea, como las cosas importantes del noviazgo. Y el noviazgo es una etapa en la que uno debe realmente conocer a la otra persona, en la que se deben como generar muchos espacios de profunda comunicación, de profundo conocimiento. Y yo creo que, y yo le pedía mucho a Dios en el noviazgo y cuando mi esposo me pidió matrimonio, yo le decía, por favor, Dios, muéstrame si es la persona, muéstrame si es la persona. Pero muchas veces cuando nosotros le pedimos a Dios algo en oración, nosotros queremos escuchar eso de manera audible o con los sentidos humanos. Pero Dios nos habla muchas veces, y yo creo que, y de muchas maneras, y nos habla también por medio de procesos, nos habla por medio de personas, nos habla incluso por medio de esa persona por la cual nosotros estamos orando, y, y somos nosotros quienes cerramos nuestros oídos a escuchar esas respuestas de parte de Dios. Y Dios a mí me mostró de muchas maneras. A mi mamá no le agradaba mi futuro esposo, mi hermana tampoco. Eh, Antes del noviazgo, él tuvo pues como expresiones muy, pues digamos como comportamientos no adecuados, pero el amor es ciego, pero ahí es cuando yo creo que también, Jorge me ha enseñado mucho que nuestra relación también con Dios no debe estar basada en lo que sentimos, sino en convicciones. Y, y yo creo que muchas veces nosotros tenemos respuestas muy claras a nuestras oraciones, eh, cuando nosotros simplemente actuamos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que sentimos. Entonces, bueno, lamentablemente, o así también era pues como la voluntad de Dios, bueno, me casé, siempre
lo que les digo, con la convicción de que para mí el matrimonio era para toda la vida, o sea, hasta viejitos, hasta que Dios quisiera llevarnos al cielo. Fue él, digamos que su lenguaje de amor era muy distinto al mío, entonces fue una relación que desde el comienzo presentó muchísimos roces, o sea, como muchos problemas, pero los dos seguíamos ahí luchando hasta que ya después de 6 años de matrimonio, yo le descubrí una infidelidad y para mí eso fue muy duro, o sea, yo creo que desde que yo estaba pequeña, siempre había sido uno de mis mayores miedos, era la infidelidad. Y muchas veces uno no quiere afrontar esos miedos. Y bueno, llegó, digamos, como ese monstruo, por así decirlo, para afrontar. Yo no fui capaz, yo creo que para mí eso ha sido una de las experiencias más duras de mi vida, eso me desmoronó por completo. Pero tengo algo muy bonito y es que fue a partir de ese momento que yo conocí a Holmen, y desde allí mi vida, o sea, mi relación con Dios cambió. Yo les digo que yo tenía una relación donde era Dios allá en el cielo y yo acá, y bueno, yo sabía que existía y sí, yo le oraba y yo le pedía, pero no es ese Dios que Dios habita en nosotros y Dios lo dice en su palabra, o sea, nosotros somos templo de Dios y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros, o sea, Dios está en nosotros. Y bueno, gracias a partir de joven mi relación cambió por completo. La oración cobró sentido para mí, pero fue un proceso muy duro, muy duro. Fue un proceso en el que realmente a mí se me quitaron las ganas de vivir, o sea, yo me levantaba simplemente porque tenía que ir a trabajar y por ese sentido de responsabilidad, pero yo ya no le encontraba sentido a mi vida. Eh, Oré muchísimo porque siempre sentía, o sea, yo sentía en mi corazón que yo debía orar por mi esposo, que debía orar por su cambio, por su transformación, que debía eh, orar para que él pudiera, pues, como recapacitar, para que él pudiera volver al hogar. Y yo les digo que sí, estuvimos separados 5 meses, fueron 5 meses de profunda oración, o sea, ustedes no se imaginan, yo creo que yo nunca en mi vida había orado, he orado lo que lloré durante esos 5 meses. Yo me levantaba y lloraba, yo me acostaba y lloraba, yo todo el día, y empecé a aferrarme a promesas y promesas y promesas y promesas, y lloraba con tanta convicción que a mí en el trabajo me decían ay, tu esposo, y yo les decía, ah, no, él va a volver, es que, pero ¿cómo sabes que va a volver? Y yo, porque yo sé que va a volver, porque yo he orado y yo tengo fe y yo sé que va a volver. Y esa fe que uno dice como la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. O sea, mi fe era tan grande en ese momento que yo tenía la plena convicción de que mi esposo iba a regresar. Yo no sabía cuándo, yo no sabía cómo, y digamos que todo ese dolor de los primeros meses se fue transformando también en una relación de enamoramiento con Dios tan bonita que Dios se convirtió para mí en mi mayor amor. O sea, yo me despertaba y la primera persona en la que yo pensaba era en Dios y yo hablaba con Dios y yo le cantaba a Dios. O sea, era un enamoramiento tan bonito que yo en verdad me llegué a enamorar profundamente de él. Al final, después de los 5 meses, mi esposo apareció efectivamente, mágicamente, como si nada, porque nosotros durante esos 5 meses nunca tuvimos ningún tipo de contacto, nada. Yo me fui de la casa, yo no volví a mi casa, yo saqué la ropa que me cupo en una maleta y ya, lo otro lo dejé en la casa. Y él apareció así de la nada, apareció dejándome detallitos en la casa de mi mamá, súper bonitos, y yo dije, yo no, este hombre con estos detalles que nunca en 6 años lo tuvo, yo no, este hombre cambió. Dios me hizo el milagro, Dios me hizo el milagro, yo, Señor, gracias por este milagro. No, yo estaba segura que eso era un milagro de Dios, pero todavía como con ese susto de, bueno, ¿qué hago? Me devuelvo para la casa, lo perdono, hablo con él, no.
Holmen intercediendo en todo momento, en todo. Y desde que yo me casé, yo siempre tuve un anhelo. Y yo siempre le dije a Dios, yo Señor, yo quiero tener un hogar. Yo le decía a Dios, yo quiero tener un matrimonio que sea como que sea como una fragancia agradable para ti. Y un matrimonio que sea como un reflejo de la familia que tú quieres que todos seamos, y un matrimonio ejemplar. Yo siempre le decía a Dios, yo Señor, y yo sentía como que parte de mi responsabilidad con mi esposo era transformarlo, era que él conociera a Dios y que él conociera a Dios. Y bueno, lo bonito fue que él empezó a acercarse a, a conocer de Dios por medio de Holmen, y aún en medio de esos 5 meses que estuvimos separados, él seguía conociendo de Dios y él seguía compartiendo cada 8 días con Holmen. Y bueno, yo digo que lo bonito de todo este proceso es que una persona que no conocía a Dios, o que de pronto lo conocía como muchos lo conocemos, que es como ese Dios de cada 8 días, o ese Dios de como de religiosidad, de oraciones, mi esposo lo conoció de manera mucho más profunda. Mi esposo conoció que es un Dios cercano, que es un Dios vivo, que es un Dios que está presente con nosotros todos los días de nuestra vida, que es un Dios que no importa en qué lugar estés o por qué situación estés pasando, Dios está ahí. Y él lo conoció tanto al punto que hoy, después de que él siguió pues como con su vida, él ya habla de Dios y él dice que lee la Biblia, pues cosa que él nunca antes en su vida había hecho. Entonces, bueno, el hecho es que, eh, como para resumir la historia un poquito, cuando él regresó, Holmen organizó como un reencuentro muy bonito. Él dijo, bueno, voy a organizar un lugar especial para que ustedes dos se reencuentren. Yo pues muy nerviosa, llegó el día del reencuentro, muy bonito, muy bonito, con serenata, con picnic, con vino, comida, no, mejor dicho, o sea, lo que nunca en mi vida, o sea, a mí nunca en 6 años me dio serenata. Ese día tuve serenata de todo. Yo dije, no, o sea, esto es el milagro, pero completo, o sea, Dios me lo cambió. Eh, bueno, el hecho es que cuando es en ese día del reencuentro, nosotros hace ya, desde que mi esposo estaba pequeño, él siempre había tenido el sueño de venir a Australia. O sea, ese era su sueño, porque él empezó a practicar natación. Él fue nadador profesional, y cuando él empezó a practicar natación, como los nadadores más importantes del mundo eran de Australia, y a él le encantaba todo el tema del surf. Entonces, o sea, era como ese anhelo que él sentía, y desde que yo lo conocí, que éramos novios, él me decía, uno de mis sueños es ir a Australia. Y 2 años antes de que yo le descubriera la infidelidad, como un año antes, nosotros empezamos a planear este viaje. Pero la idea inicial era venir acá a Australia a hacer una maestría. Pero para hacer la maestría teníamos primero que presentar una prueba de inglés. Entonces empezamos a preparar esa prueba de inglés en Colombia, pero entre el trabajo, ya el cansancio del fin de semana, o sea, como que no éramos lo suficientemente disciplinados y constantes en el estudio para poder presentar el examen y venir acá a estudiar la maestría. Entonces al final decidimos, no, vámonos a Australia a estudiar, a preparar el examen de inglés allá, y hagamos la maestría mejor en España. Entonces, cuando él volvió de nuevo en ese arrepentimiento, en el día del reencuentro, él me dijo, Lina, yo ya tengo el viaje para Australia, yo ya tengo tiquete, yo ya tengo todo comprado, visa aprobada, yo me voy en 30 días, en un mes. Y bueno, y él leyó una carta súper linda ese día y me dijo que en el avión ya estaban él, estaba Dios, y que solamente faltaba yo en el avión para venirme para Australia con él. Ay, la, la, la. Ay, la,